está, perfecto. Que hacía Sabatini, mamá, filmame si papá me ve, ¿viste? Sí. Hola, ¿cómo están hermanos, hermanas, amigos y audiencia? Bendiciones. Hoy en día tenemos una entrevista al grupo de evangelismo de mi iglesia. Quisiera que, bueno, mi nombre es Vero, quisiera que se pueda presentar cada uno. Bueno, mi nombre es Alfredo. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Oscar Luna. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jennifer, soy parte del grupo El Shaddai, así se llama nuestro grupo de evangelismo de la iglesia Betel, la iglesia local donde estamos con Vero. Bendiciones. Bueno, la primera pregunta que tengo para hacerles a ellos es, ¿qué les motivó a trabajar en evangelismo? Bueno, lo que nos motiva a trabajar en el evangelismo primeramente es el llamado que Dios ha puesto en nuestra vida y es salir a buscar las almas. O sea, entendemos que el mensaje tiene que ser dado para que las personas puedan conocer a Cristo y puedan venir para poder salir de toda aflicción, de toda situación que ellos están viviendo. Realmente el evangelista necesita estar en la calle. O sea, la iglesia es un lugar bueno, es un lugar de entrenamiento, pero el verdadero llamado de aquel que entiende que tiene que ir por las almas, esa es la calle. Y la calle es la que nos llena de gozo cuando podemos llegar a la vida de las personas, sea de un niño, de un anciano, de alguien que está en situación de calle. Eso es lo que nos motiva realmente a salir, a entender, a separar tiempo para poder llegar a esas personas. Uh-huh. ¿Y quién puede ser evangelista? ¿Cualquiera puede ser evangelista? ¿Es necesario tener el don, digamos, de evangelista para poder salir a predicar? El llamado del evangelista, o sea, el llamado es para todos. La palabra dice que ir y predicar el evangelio. Eso no hay duda. Es algo que todos tenemos que hacer. La iglesia tiene que enfocarse en esa parte. Pero el llamado para el evangelista es específico. La palabra también nos habla de los ministerios. Dentro de los ministerios, maestro, profeta, evangelista, pastores. Entonces, hay un llamado específico. Hay alguien que tiene ese llamado y después está el resto de la iglesia que acompaña al evangelista. Por eso en un tiempo hubo, el evangelista era muy solitario. En este tiempo la iglesia está trabajando de una forma de inclusión, ¿no? Con el evangelista, los pastores, la iglesia, la congregación en sí para poder llevar adelante esto. Porque uno solo no puede hacer, el trabajo se hace en conjunto. Por eso se necesitan los ministerios activados, tanto la intercesión, porque la intercesión es aquel que apoya también al evangelista para hacer el trabajo de salir a la calle. Pero el llamado específicamente tiene que venir de parte del Señor, porque si no, es aquel que va a ser el motivador, aquel que va a motivar a la iglesia a evangelizar. ¿Y cómo te diste cuenta vos que tenías ese llamado evangelista? Mirá, esto fue de una manera, un día, una historia, voy a tratar de hacerlo breve. Un día venía en la calle pensando una situación de un chico que se burlaban de una niña con síndrome de Down. Y venía medio triste por eso y yo manejaba y le preguntaba al Señor cómo podía haber ya de tan chiquitos tanta maldad en esto, ¿no? Y había un muchacho específicamente pidiendo plata en un semáforo. Entonces yo separo ese dinero para darle para el pan y el semáforo lamentablemente abrió y yo no le pude dar. Y lo único que le dije, Señor, ¿cómo puede ser si yo tenía para darle para que compre pan? Y él me dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El que habita bajo el Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si alguno tenga sed, venga y beba del agua que yo le doy para vida eterna. Y lo mismo con otros versículos, como dices, cuando tú eres desnudo, forastero, todas esas cosas, me dijo el Señor, vos le vas a dar para el pan hoy, pero él va a tener hambre de nuevo. Pero si vos le das de mí, yo me voy a ocupar de él. Entonces, cuando Dios me dio esa palabra, yo entendí que mi llamado era ir y dar el evangelio. Y desde ese entonces he pasado por diferentes procesos para poder llegar a predicar el evangelio. Porque uno entiende el llamado, pero a veces ese llamado se va truncando en alguna cosa y cuesta llegarse, y hemos entendido que en esto uno se debe preparar.
Uno puede conocer la palabra, pero necesita estar preparado. ¿Por qué? Porque el evangelismo no se trata solamente de ir y dar el mensaje, sino también orar por aquel que está enfermo, también traer a la vida de una persona la liberación que necesita. Entonces, para eso uno tiene que estar preparado y ponerse. Todo lo que uno aprende en las iglesias es para poder ayudar o para poder transmitir lo que Dios quiere para la vida de las personas. Ujú. ¿Y cómo ven ustedes el hecho bueno, de la relación entre evangelizar y lo que sucede después con la persona en el discipulado? O sea, ¿cómo es ese acompañamiento? Lo que vos comentaste recién, el tema de que no quedarse solamente con le voy a dar, digamos, esto, sino que hay todo un trasfondo con la persona. ¿Cómo ven eso? Bueno, el tema del evangelismo, como venía diciendo acá mi hermano, es el primer paso, ¿no? Vos le das a conocer a la persona sobre el evangelismo. Obviamente, de su parte tiene que haber también un convencimiento que te lo da el Espíritu Santo, ¿no? O sea, nosotros hacemos la tarea simplemente de predicarle de la palabra, de decirle que Jesús lo ama, ¿sí? Que tiene una oportunidad para cambiar su vida en todos los aspectos, pero después de eso, la persona necesita obviamente una consolidación, un acompañamiento casi permanente, ¿sí? Es como compararlo con un bebé, ¿no? Cuando usted nace, los primeros meses necesita de muchísimo cuidado, de mucha atención, ¿no? Hasta que cada uno se empieza a crecer, a independizarse y cada vez va necesitando menos, ¿sí? De ese paliativo que uno tiene, ¿no? De los hermanos, de un consolidador, de los pastores, de la gente en general de la iglesia, ¿no? Que te va acompañando, te va haciendo conocer cada vez más en profundidad lo que significa una vida cristiana, ¿no? Eso es importante. Por ejemplo, en mi caso, yo muchos años desistí voluntariamente de conocer al Señor, y la vida te va golpeando en cierto momento de tu vida en el que te encontrás prácticamente en el fondo, ¿no? Como se dice, en total oscuridad, y no encontrás otra salida, no te queda por ahí opciones, ¿no? Entonces es importante que en ese momento pueda venir una persona, un evangelista o alguien que te haga conocer de la palabra del Señor y que te guíe hacia esa luz que es la palabra de Dios, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, empieza todo un proceso que te lleva a después querer hacer lo mismo. Cuando uno entiende de dónde el Señor te saca, de dónde el Señor te trajo, digamos, a esta luz y a esta forma de vivir, cuando uno entiende eso, tiene compasión por el otro y intenta hacer lo mismo, intenta ir a buscar al perdido, que es porque sabes de dónde, en qué situación se encuentra, porque ya hemos estado en ese momento, ¿no? Ujú. Jenny, vos tenés, por lo que entiendo, vos llegaste al Señor en la época de la pandemia. Me gustaría que puedas contar un poco de eso, porque sos una persona joven y que se interesó rápidamente en el Señor. ¿Cómo fue, digamos, que vos llegaste al Señor? Ahora estás siendo parte del grupo de evangelismo. También Jenny está siendo parte de otro grupo, que después en otro video vamos a hablar, que es Misioneristas y Exploradores. Quisiera que hablaras un poco de tu testimonio, si es posible. Sí, la verdad es que yo a partir de 2019 empecé a ir a la iglesia. Me costaba, no entendía, pero sí en pandemia me propuse buscar a Dios, y si existía Dios, como dice la palabra, el que lo busca lo va a encontrar, y hay que buscarlo de todo corazón. Y en pandemia sí lo busqué y obvio que lo encontré. Y ese cambio, esa transformación que Dios hizo en mi vida hizo que en pandemia yo me internara a leer la palabra, a orar, a ayunar. Me pasaba noches enteras en adoración porque lo conocí cara a cara y fue realmente una experiencia hermosa. En pandemia, así como sé que enfrió a muchos y el tema de las iglesias cerradas fue un tema difícil, al contrario, a mí me llevó a buscarlo cada vez más porque había tenido un encuentro con él realmente en pandemia, y lo bueno que tuve en todo ese tiempo de encierro y, como te digo, de mucha lectura de la palabra, es haber aprendido un montón. O
sea, yo, estamos hablando hace 5 o 6 años, conozco un montón de la palabra, pero porque gracias a Dios y en ese tiempo de pandemia yo leí un montón. Y eso me dio mucha herramienta y mucho conocimiento de la palabra, porque yo sabía que había que nutrirse para el tiempo malo. Bueno, ¿y alguna experiencia que quieran comentar al respecto que les parezca que sea relevante o algunas ideas que ustedes vean que puedan ser aplicables para otros hermanos? Les tiro una pregunta amplia. Bueno, mira, una de las cosas como evangelista que nos sabe suceder o vemos es que, o lo que nosotros hemos aprendido en este tiempo, que el mensaje tiene que ser algo simple, algo que no cambie la esencia del llamado, de lo que hizo Jesús en la cruz, de por qué vino a esta tierra, por qué murió y por qué resucitó, que es el llamado del perdón del pecado, del arrepentimiento. Sin cambiar ese mensaje, el mensaje tiene que ser algo que las personas conozcan, porque las personas que no tienen a Jesús, que no conocen, o que nunca escucharon de la palabra de Dios, si nosotros vamos 100% bíblicos, no lo van a entender. Entonces nosotros lo que hemos aprendido, que es algo que nos ha servido, es el tema de dar un mensaje que realmente sea entendible. Si una criatura lo entiende, no hay duda de que el resto de las personas lo va a entender. Por eso muchas de las cosas que hacemos con esto son contar historias, ¿no? Y en estas historias damos el mensaje, explicamos hacia dónde lleva esa historia y cuál fue realmente lo que Jesús hizo por la vida de las personas como la hizo por nosotros. Habernos sacado de nuestros pecados, de nuestras dolencias, de muchas de estas situaciones, porque hay cosas que no sabemos manejar. Cada uno de nosotros tiene una historia diferente de dolencias en las cuales cambiaron cuando conocimos a Jesús. Yo te puedo decir, por ejemplo, la mía fue no haber conocido a mi mamá, haber estado odiándola gran parte de mi vida, tener mucho odio, mucho rencor, y gracias a Dios hoy la conozco, estando en la iglesia. Yo tuve la oportunidad de conocerla, gracias a Dios no apareció antes, porque si no yo hubiese sido muy malo, le hubiese lastimado un montón, y no conocía el trasfondo de las situaciones por las cuales ella se tuvo que ir. Ella vive en Tucumán, pero Cristo primero se convirtió en aquel que me sanó, en aquel Dios, en un Padre maravilloso, para poder perdonar esta situación. Y con el tiempo yo, cuando conocí a mi mamá, me di cuenta que el único que tenía ese dolor, esa dolencia, que la cargué por años, fui yo. Mi mamá ni sabía todo lo que yo pensaba, ¿no? Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que entender. Hay mucha gente que está dolida, mucha gente que necesita a Cristo, ¿no? Y entonces, por eso tiene que ser un mensaje que sea entendible. Las personas tienen que entender que el mensaje tiene que ser así, simple. Porque si vamos con un mensaje muy elaborado, tal vez es muy bueno, dentro de la iglesia es buenísimo, los hermanos lo van a entender, pero ahí fuera la gente no lo entiende. Se queda con esa situación, ¿no? Claro, vos decís de lo que está en la palabra, poder bajarlo a tierra. Exacto. Esa tarea es, bueno, se hace en el evangelismo también, pero también se hace cuando uno hace la predicación o cuando uno tiene que enseñar a otro. Claro. Uno no puede quedarse en un mensaje que quede ahí arriba, uno tiene que tratar de que eso le llegue a la persona. Por supuesto. Nosotros no solamente nos preparamos para dar un mensaje, no solamente damos un mensaje, sino que atrás de todo esto nosotros tenemos una preparación de ayuno y oración, preparación de separarnos para que el Espíritu Santo pueda fluir a través de nuestra vida. O sea, lo que hacemos, lo hacemos realmente con todo el corazón, lo hacemos. Yo creo que Dios ha puesto en nosotros el sentir de Él. Nosotros no hacemos nada, la palabra misma dice que el Espíritu Santo pone el querer como el hacer. Y entendemos eso, que no somos nosotros solamente somos aquellos que vamos,
pero a través de nosotros habla el Espíritu Santo, a través de nosotros el Espíritu Santo es el que trae convencimiento, el que quiere traer a las personas a su reino, ¿verdad? Y esto es lo importante, que las personas puedan llegar a Cristo. Ujú. Yo, si me permitís, voy a hacer Sí, sí, sí. Voy a hacer un pequeño agregado con lo que está diciendo ahora mi hermano. El tema del evangelismo nosotros lo entendemos desde un aspecto de empatizar absolutamente con la otra persona. O sea que el mensaje que vos tenés que llevarle no es un mensaje superado, ¿sí? Ellos no tienen que ver en vos como que vos le estás inculpando, echando la culpa de algo. Ellos tienen que ver en vos una persona que se le pone a la par, ¿sí? Como hizo Cristo. Vino al mundo, se hizo hombre, sufrió todo lo que sufre, ¿no? Una persona y lo que padece. Y eso es lo que debe sentir una persona, ¿sí? Que vos vas a llevarle un mensaje explícito, bien específico, pero empatizando con la situación que él tiene, ¿no? Empatizando con sus problemas, con sus necesidades, con todo lo que le pasa. Él tiene que sentir que vos lo entendés, ¿sí? Y a partir de ahí es como ellos, la mayoría de las veces, toman la decisión por Cristo, ¿no? Por entender que ellos deben pasar de este lado, que vos no le vas a ofrecer simplemente algo inalcanzable, ¿sí? Como que vos le llevas algo que ellos no pueden tener. Y es la situación que mucha gente por ahí cree, ¿no? Que ellos no sirven para nada, que ellos no merecen, o que simplemente ellos no tienen esa posibilidad. Y es todo lo contrario, hay que hacerle entender que sí, que ellos tienen el amor de Cristo a disposición. Dice la palabra de Dios que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, y ellos lo que tienen que entender es eso. Y es lo que los trae sin ningún problema a los pies de Cristo. Entonces terminamos acá la entrevista y los voy a despedir a los hermanos y que vayan saludando. Les agradezco por estar mirando la entrevista y bueno, dejen su comentario, qué les pareció, si tienen alguna pregunta, si les gustaría que estén de vuelta. Y bueno, también les dejo abajo para que ustedes puedan ir a la página de la iglesia si quieren, o del grupo de evangelismo que va a dar para contactar también. Así que bueno, los saludo, ellos saludan. Sí, muchas gracias, Vero, por invitarnos. Espero que se haya entendido lo que quisimos comunicar y bueno, estamos a disposición por cualquier cosa. Si necesitan, volvemos a estar, no hay problema. Bueno, bendiciones. Un saludo a todo el equipo. Y bueno, saludos a ahora. Muchas gracias, Vero, gracias por esta posibilidad de darnos a conocer. Estamos a disposición para lo que necesiten. Gracias por darnos esta oportunidad de conocer. Más que nada, dar a conocer el mensaje de Cristo, ¿sí? Nosotros simplemente somos simples mensajeros de lo que la palabra de Dios dice. Así que te agradezco y estamos a disposición como grupo para todo lo que necesiten. Muchísimas gracias. Bueno, también quería darte las gracias. Para nosotros esto es algo importante, poder llegar a las personas y poder transmitir. Es eso lo que nosotros entendemos. Así que estamos agradecidos y que aquel que haya visto pueda ver, necesita saber algo, no dude en llamar, en comunicarse, y en lo que podamos servir, acá estamos a disposición. Muchísimas gracias por esto.